con Gabriela Cerruti, con la que ya hemos estado conversando. ¿Qué hay en Los Chisperos mañana? Mañana está Patricia Malanca tangueando a Silvio Rodríguez, así que muy bueno, vos lo conocés, lo escuchaste. Muy querido lugar de Buenos Aires. Bueno, yo muy soy... lindo. Y mañana hay festival, porque Noche de los Museos, así que hay festival en San Telmo, así que va a estar muy lindo mañana Los Chisperos. Mi abrazo para esa notable intérprete que es Patricia Malanca. ¿Cómo anda, Hugo? Bien, muy bien. ¿Bien, muy bien? Sí. ¿O me cuenta? No, hay que seguir andando bien. Sí, pero no está fácil. No, la verdad que uno tiene que masticar mucha indignación, ¿no? Ver de pronto cómo el Estado de Derecho, que pensábamos que era algo que no se podía discutir de nuevo en la Argentina, hoy algunos jueces han decidido usarlo de felpudo, porque creo que están pisoteando el Estado de Derecho, creo que están generando una persecución inclusive a jueces también, porque vos fijate la suspensión del juez Arias, un hombre de una trayectoria enorme, que nadie le puede endilgar que no haya fallado ajustándose a derecho durante el gobierno de Scioli, por ejemplo. Gran cantidad de veces con Felipe Solá también, siendo gobernador. Un hombre que además salió a ponerle la verdad al tema de las tarifas, y ahora lo dejan afuera, porque además están preparando en la provincia de Buenos Aires el terreno para el ajuste sobre los estatales. Están preparando las condiciones para la paritaria con los docentes, con los judiciales, con los médicos, con el sector público, y bueno, esta es la Argentina que tenemos, donde de pronto la persecución de personas que piensan distinto forma parte del menú de todos los días. Algo tenemos de Arias, el juez platense, que ha sido suspendido por 3 meses, ¿no, Darío? 3 meses suspendido y menos del 40% del sueldo a cobrar. Nos viene bien lo que dijo Hugo Yasky para escuchar a Arias en los descargos respecto a lo que ha sucedido con su carrera. Seguimos, por supuesto, y volveremos al tema de Vudú en instantes, pero vale la pena escuchar a este juez que ha sido destituido. Este juez falló contra el gobierno de Scioli cuando las inundaciones en la ciudad de La Plata. Pero claro, también estuvo a favor de los consumidores en algunos fallos de aumentos que se dieron. Es el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires el que ha presionado para que Arias sea suspendido por un jury que seguramente cuando llegue el juicio final capaz que lo deja sin su cargo, lo cual es aberrante. Escuchémoslo a Arias por un momento. Explíquenos, bueno, ¿por qué, si hay algún motivo para este jury de enjuiciamiento que le van a iniciar el próximo jueves? ¿O usted entiende hay una movida política que no lo quieren y lo quieren sacar de un plumazo? Esto lo vino anunciando el diario Clarín desde hace tiempo. Publicó con una nota de Julio Blanc que decía los jueces y fiscales que más molestan al macrismo. Y curiosamente estaba mi foto encabezando esa nota, ¿no? Y yo sabía efectivamente que a mí no me están cuestionando por mi actividad judicial. Nosotros somos elegidos en el mejor juzgado durante 4 años consecutivos. No me imputa ninguna cuestión patrimonial. La verdad, no tiene ninguna causal de juicio político conmigo. La cuestión es eminentemente política y yo creo que tiene que ver con las decisiones que he adoptado en los últimos tiempos en materia de servicios públicos, de tarifas y de paritarias docentes. Yo creo que tenemos una democracia meramente formal, ¿no? En los hechos no existe una democracia real y no existe un Estado de Derecho tampoco desde el punto de vista real. Una de las cuestiones que a mí me imputan es haber firmado una solicitada con digamos, diversos actores del ámbito de la cultura, precisamente estas cosas. Esto lo decía el doctor Arias antes de lo que pasó en esta decisión que lo suspendió. Ahora lo tenemos en línea. Doctor Arias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Un gusto. ¿Qué nos puede decir de lo que ha sucedido? Ya un adelanto lo tenemos en sus expresiones anteriores. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es una verdadera infamia, es un avasallamiento. Yo justamente esta imputación que ustedes escuchaban es la única que no prosperó. Y no prosperó porque yo comencé a decir que la presidenta de la Corte
es una ex militante radical, una militancia activa, esposa de Katterberg, que fue consultor de Raúl Alfonsín, y fue puesta en la corte por Federico Storani. Incluso hay una nota de página 12 donde ella cuenta todo esto y la incidencia de su militancia radical respecto de su forma de decidir. A partir de eso, la única cuestión que bajaron fue precisamente la firma de la solicitada. Y lo digo porque a mí me acusan de ser un juez militante por firmar una solicitada cuando les conviene y tienen la presidenta de la Corte dentro del jurado de enjuiciamiento en estas condiciones. Resulta que ella no es una jueza militante, ¿no es cierto? Militante soy yo que firmo una solicitada, lo cual es un absurdo. Pero esta cuestión ya quedó sin efecto. La mayoría de las cuestiones que a mí, los cargos que me hacen son cuestiones de competencia, sobre todo con los jueces penales, y que llevan, que en primer lugar se resuelven dentro del expediente. Para eso las leyes procesales establecen cuestiones de competencia, de cómo se resuelven, jamás podrían ser motivo de un enjuiciamiento. Pero además de eso, mire, por ejemplo, hay una cuestión de competencia donde yo ordené a una persona privada de su libertad, que le habían amputado una pierna y tenía una infección grave, internarla en un hospital público. Lo hice a través de una acción de amparo, que no lo atendieran en la unidad penitenciaria, sino en un hospital público, para salvarle la vida. Para el procurador Contegrán, lo que me imputa a mí es que yo violé la competencia de un juez penal que tenía jurisdicción sobre esa persona detenida. A Julio Contegrán le importa más la competencia que la vida de las personas. Yo privilegié la vida, digamos, tal como lo exigen las normas de los tratados internacionales, los fallos distintos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte de la Nación, privilegiando la vida. Pero parece que para Julio Contegrán es más importante la competencia. Hay que dejar morir una persona en la cárcel para que salvar la competencia de los jueces penales, que no habían hecho nada tampoco para salvarle la vida. Esas son las cuestiones que me imputan, todas vinculadas a los derechos humanos, a la protección de los derechos más vulnerables. Es como dijo el CELS en la presentación que hizo, hay una velada crítica, en las imputaciones, hay una velada crítica a una política judicial de derechos humanos. Doctor Arias, le agradezco muchísimo. Esto es a cuenta de charlas más amplias que vamos a mantener en este tiempo en el que usted está bochornosamente suspendido. Lo acompañamos mientras hablaba con la imagen de muchísima gente que fue solidaria con usted porque lo respetan desde todos los sectores, menos desde aquellos que están llevando a cabo esto tan pero tan infame que le ha ocurrido. Le mandamos nuestro saludo más cordial y volveremos a charlar. Muy amable. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. ¿Ibas a decir algo, Gabriela? Sí, no, digo, un poco lo que decía recién Hugo, ¿no? Nosotros estamos viviendo día a día unas violaciones del Estado de Derecho. Claramente lo que le pasa a las juez Arias tiene que ver con eso, porque esto se puede hacer solamente con la construcción de un poder judicial del gobierno y con la enorme complicidad mediática, que hay en este momento, que hoy durante todo el día muy pocos periodistas se atrevieron a decir lo que muchos periodistas piensan, porque también esta construcción del miedo en los periodistas que trabajan en los medios es muy fuerte. Nadie se anima a decir lo que todos los periodistas piensan, en realidad, muchos periodistas, que es que estamos realmente ante una violación de la democracia y del Estado de Derecho. Sí, yo creo que hoy sentí el dolor de recordar momentos que nosotros tuvimos que vivir, los que tenemos más edad, en la época de la dictadura militar, donde cuando íbamos al sindicato de los maestros, teníamos coches sin chapa patente en la puerta. Cuando de pronto te venían a detener simplemente porque te tenían que hacer un control que era periódico, donde me acuerdo cuando fuimos dejados cesantes, buscamos un juez en La Plata y un abogado y no pudimos encontrar alguien a quien presentar. Hoy este Estado de Derecho me recuerda mucho a esos momentos y pasa algo, ¿no? La derecha muchas veces usa la democracia para llegar al gobierno, pero cuando llega al gobierno deja de Solo cambiaría el muchas veces por siempre, Hugo. Quiero mostrarles a ustedes cómo se presiona a los jueces y enseguida continuamos con Gabriela Cerruto y Hugo Yasky
y por supuesto con el doctor Darío Villarruel. Miren ustedes cómo lo han presionado al hijo desde los diarios que tanto tienen que ver con todo esto. Magistratura denuncian a los jueces Rafeca y Lijo por el supuesto cajoneo de causas. Sacá las causas, le están diciendo, porque si no, lo vas a pasar mal. Sigamos, porque es tan rápido, solamente queremos mostrarles a ustedes la presión que han sufrido, que en este caso el juez Lijo. Denuncian a los jueces Lijo y Rafecas por cajonear causas de corrupción. Es decir, ya le van metiendo el tema de la corrupción. Pero al hijo, además, lo persiguen también por el tema referido a un hermano que habría cometido algunos hechos corruptos en un tema vinculado a Freiler, otro de los perseguidos. Investigan negocios de Freiler con el hermano del juez Lijo. ¿Qué va a hacer Lijo? Sabe que se la van a dar, que estos tipos se la dan, que el Estado de Derecho no existe tampoco para él. Entonces se adelanta y la crueldad la comete él. Los mails de Freiler y el hermano del juez Lijo por negocios comunes. Esto es lo que ocurre. Pero yo quiero mostrarles a ustedes cómo siempre les da resultados. Esto va a ir nos va a llevar a la política por un instante. Van a ver ustedes lo que es bueno, acá más todavía de la presión con respecto al Lijo y a Rafeca. Pero yo quiero mostrar algo de la presión política con relación a Pichetto y y Bossio en determinado momento, cuando había que afirmar cosas. Mire usted lo que ocurría el 30 de mayo pasado. Avanza una temida auditoría del ANSES, pero tienen que poner la otra parte, porque involucra, cuidado con que no se queda eso, adelántenlo un poquito más, no se puede, porque involucraba a Pichetto y a Bossio. Es decir, avanza una temida auditoría de ANSES. No existió más esa auditoría. Ya no importa nunca más esa auditoría. ¿Pero para qué lo hacían? Porque el 15 de junio, vea usted, el 15 de junio se votaba la entrada de Rosenkrantz y de Rosati a la Corte Suprema de Justicia. Por amplia mayoría el Senado aprobó 2 pliegos para completar la Corte. Allí estaban esos teniendo que levantar la mano. Pero además conseguían, con esa amenaza sobre Pichetto, al que persiguen, hostigan, diciendo que su hijo tiene alguna historia extraña en la ANSES. Capaz que no es verdad, pero Pichetto sabe que se la van a dar si no se porta como el poder político está esperando. Y los diarios son elementos de presión. Diputado dio media sanción al proyecto de blanqueo de capitales y pago a los jubilados. Esto fue en los días siguientes de la presión de los diarios, de los medios que con el gobierno trabajan para presionar a las personas. Bueno, y así todo el mes de junio, 15, 16, el 29 de junio votaban el blanqueo en el Senado, donde estaba Pichetto. Antes, el Parlamento, donde estaba Bossio. El Senado convirtió en ley el pago de deuda a jubilados y blanqueo de capitales. Todo lo consiguen con carpetazos, todo lo consiguen con hostigamiento, con el miedo. Esto es también lo que ha ocurrido con Lijo. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que decías antes. Un juez está obligado a una cosa más importante por renunciar, que dejarse si llevar ellos por ya el tienen la miedo. vida asegurada, que renuncie. Digo, si no te querés... A ver, Víctor Hugo, a vos te lo digo. Te han apretado, te han amenazado, te han metido en tu casa, te han embargado, Digo, ¿alguna vez dejaste de decir lo que había que decir? Digo, obviamente ellos juegan porque son la mafia y juegan con lo peor de cada una de las personas. Y el miedo es realmente uno de lo peor que le pasa a las personas, porque uno tiene miedo no solamente a la pérdida de la libertad, como es lo que estamos viendo, sino también al escarnio público, a la vergüenza, a la familia, a lo que fuera, digamos, ¿no? Pero la verdad es que cuando juegan con el miedo de las personas es porque esas personas se dejan manejar a través del miedo, digamos. Siempre se puede hacer lo correcto en diferentes situaciones. Lo que es cierto es que cuando uno mira, y tomo un segundo para terminar nomás lo que decía recién Hugo, en esta ciudad, no en cualquier lado, en esta ciudad no hace tanto tiempo atrás hubo un gobierno militar y desaparecieron 30.000 personas con la sociedad, la justicia y los medios de comunicación mirando para el costado. Eso no pasa de un día para el otro. Ojalá hubieran mirado para el costado. Claro, ahora no miran para el costado, esa es la historia. No, pero digo yo, creo que esas cosas se llevan adelante con una minoría activa y con una mayoría silenciosa. Es verdad. No seamos la mayoría silenciosa. Bien dicho, eso es denunciemos importante. lo que está pasando, porque esto, si no, va a transformarse en un monstruo que no vamos a poder detener dentro de muy poco. Por la existencia de mayorías silenciosas, Laura Alonso puede poner este tuit que
dice Vudú y Núñez Carmona detenidos para cuando Echegaray procesado. Es decir, ella está metiendo presa gente. Claro. Ahora bien, como le mostrábamos ayer, cuando el periodista Novarecio le pregunta por el tema del blanqueo, que en realidad le dicen blanqueo pero es lavado de dinero. Es decir, tenía dinero el negro, Gianfranco Macri, hicieron una ley y un decreto para que pudiera blanquearlo. Es decir, pasar dinero negro a dinero en blanco es lavar dinero. Ahí sí que tenemos un lavado de dinero y no necesito preguntárselo a Bonadío, ni al hijo, ni a ningún juez. Esto es algo que todos podemos entender. Pero mire cuando le preguntaron a Laura Alonso cómo es la doble vara, cómo ellos juegan de una manera muy, pero muy perversa. Esa decisión que tiene, ahora hay que meter preso a Echegaray. No sabía ni cuál relación tiene con toda esta historia. Pero ya están mandando más gente presa. Mire cuando le preguntan por su propia gente. Se produce el blanqueo de capitales que ya es moralmente ruidoso. Se extiende por decreto a los familiares y la familia presidencial blanquea. ¿No te provoca ningún tipo de reacción? A mí lo que me provoca es que estamos hablando en otro lenguaje en la Argentina. Por ejemplo, cuando vos hacías tu editorial y hablabas de lo que el ministro de Economía anunció y lo que vamos a anunciar mañana respecto de las alianzas público-privadas, que es un plan de infraestructura gigantesco de financiamiento mixto entre el Estado y los privados, invitando a los privados a invertir en la Argentina y a tomar riesgo y a competir con calidad y transparencia. ¿Qué está diciendo Entonces creo que acá lo esta importante mujer? es... Miren la vuelta que da. ¿Se acuerdan de Cantinflas, aquel personaje del cine? Un poquitito de Cantinflas, que además yo lo adoraba. Y mucha gente se va a reír un poquito con estos monólogos que no dicen absolutamente nada, como estaba ocurriendo con Laura Alonso ahí. Es medicina legal. Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la anatonomia, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿qué? ¿Por qué entonces? Pero Cantinflas era divino, era todo un estilo. Ahora, escúchela de nuevo en otra pregunta que le hacen, porque el periodista quiere insistir, dice, por favor, respondeme algo sobre lo que te estoy preguntando. Mire cómo sigue dando vueltas tipo Cantinflas. Vos decís, a vos te puede parecer bien, a mí me puede parecer mal. ¿A vos qué te parece? No, te dije que no iba a haber un juicio de valor. Yo creo que hay muchas personas en la Argentina que por distintos motivos, lícitos o no lícitos, sacaron dinero de este país. El sinceramiento les ha dado la oportunidad de decir cuál es el dinero que tienen y de pagar lo que corresponda, ya sea impositivamente o someterse incluso a alguna investigación por evasión o por lavado de dinero. Ya está bien. Ya está bien. Pero esta es la doble vara, esta es la manera de medir las cosas de una manera completamente distinta. Metan preso a Echegaray, está bien lo de Vudú, todo fantástico. Ahora cuando le preguntan por el verdadero lavado de dinero en el que incurrió Macri con su hermano y seguramente su padre, esto no se sabe porque no ha sido publicado, porque no trascendió más que aquello que por suerte le entregó la opinión pública a Horacio Berbisky, que bien caro le ha costado a él y a Página 12, sometidos a todo tipo de persecuciones. Es atroz lo que se da en esa doble vara. Ella decía, y procesado Echegaray. Pregunto yo, ¿por qué? ¿En qué causa? ¿Cuáles son las pruebas? Y cuidado, ¿quién es el juez? Porque según lo que me he enterado, hay algunas operaciones donde intervienen ex colegas, digo, periodistas, que llevan y traen de los dos lados. Es decir, van a ver un juez y le dicen, ¿qué va a pasar con Echegaray? Mira, no sé, lo voy a citar, lo vas a procesar y voy a ver. Me parece que al otro lado le gustaría que lo proceses. Ah, mira vos, porque si no lo procesás vas a tener problema. Es decir, que ni necesitan hablar por teléfono, utilizan mensajeros, ex periodistas, que hacen de periodistas, que van y vienen armando la operación. ¿Quedó claro? Le quiero pedir a Hugo Yasky y a Gabriela Cerruti una consideración final de este día tan especial por el que los hemos invitado. Espero que la próxima sea por algo más agradable. No, yo estoy convencido de que es una política sistemática, deliberada. Hay una matriz que se está aplicando en Brasil también, en otros países de la región. Hay una decisión de profundizar un ajuste brutal contra los trabajadores. La reforma laboral de la que tendrían que estar hablando hoy
todos los medios de comunicación, a favor o en contra, pero hoy tendríamos que estar debatiendo eso, la reforma de la movilidad jubilatoria, que significa 100.000 millones de pesos anuales menos para los jubilados, un recorte del 12%, y eso también pasa porque lamentablemente hoy asistimos a un linchamiento mediático que es muy parecido a lo que sucedía en la Edad Media, es muy parecido a lo que pasaba con los judíos en el momento en el que la democracia alemana, cuando la señora Carrió dice que viva la república, le faltó agregar qué república, porque hubo una república previa al holocausto, que fue la que alimentaban los fascistas y los fascinerosos y los cobardes, muchos jueces que perdieron la capacidad de ser imparciales, y hoy estamos discutiendo un país que va a tener más o menos democracia, más o menos escuela pública, más o menos justicia para los trabajadores, en la medida que también tenga una justicia independiente. No se puede vivir sin jueces imparciales. Sí, absolutamente. Comparto todo lo que dice Hugo. Creo que hoy es un día particularmente triste. Creo que esto es una seguidilla, que lo vimos desde el día que empezó con Milagro Sale, que de ahí en adelante se vino sucediendo, donde ya no hay Estado de Derecho, donde ya no hay democracia. Digo, en este país se está yendo presa gente por tuitear una opinión contraria al partido de gobierno. No sucede en el mundo, digo, ¿no? El uso de las redes sociales es un uso libre para decir lo que cada uno quiere. A mí me amenazan todo el tiempo, me imagino que a ustedes también. A nadie se le ocurriría hacer una denuncia. En este país vas preso por tuitear contra el presidente. En este país, esa persona a la que hoy sacaron descalza de su casa, la acusan de tener poder para cambiar una causa. Y esa persona ni siquiera había escuchado que anoche en los programas de televisión ya estaban anunciando que hoy lo iban a ir a buscar. Digo, entonces, la verdad es que estamos participando de un deterioro de la democracia, que yo lo que realmente me parece importantísimo es que las alertas empiecen a funcionar, que no dejemos que esto avance, que funcionen más allá del signo político al cual pertenezcamos, más allá de la persona a la que le esté sucediendo. Hay que saber que con la misma vara con la que hoy se llevó detenido a Vudú y hoy va a estar durmiendo en Ezeiza, mañana se pueden llevar detenido a Hugo Yasky porque no les gusta lo que está pasando en su sindicato, o a un dirigente del Partido Obrero, o a un dirigente de ellos mismos, del PRO de Cambiemos, que dejó de serles funcionales por alguna razón. Cuando se rompe el Estado de Derecho, las víctimas somos todos, entonces, y todas, y me parece que en ese sentido tenemos que ser todos y todas los que seamos capaces de alertarlo en este momento. Es aquello de estar atentos también a los derechos de aquellos que no nos caen bien o que no nos gustan por distintas circunstancias políticas. Para estar de acuerdo con lo que hoy ha ocurrido con Vudú, hay que estar en contra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, el derecho procesal, dice una cosa completamente distinta. Hay que hurgar en lo peor de una persona para poder comprender o acompañar la decisión del juez Lijo, que no es del Lijo. Lijo es apenas el apéndice cobardón de toda esta historia, que empieza en medios de comunicación que han hecho del estilo mafioso su manera de vivir, un gobierno que se siente blindado por esa mafia y un poder judicial que cada día declina más. Enseguida volvemos. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Hugo Gracias. y Gabriela. Ya venimos.